Filosofía del anarquismo. Carlos Malato. Capítulo primero. Consideraciones generales. En el seno de la revolución del siglo XX, apareció el germen de una revolución económica ulterior. Jack Roux, Chaumette, los hebertistas, y más tarde Babeuf con sus amigos, dieron el grito de las reivindicaciones sociales. Este precoz socialismo, apenas comprendido por muy pocos, no podía triunfar entonces, pero gracias a sus generosos precursores, fue la palabra de lucha del siglo de evolución siguiente, y hoy tiende a imponerse. Todo indica que ocurrirá lo mismo con la anarquía, presentida por Proudhon, afirmada por Bakunin, entrevista después de pocos años con mucha claridad y profesada actualmente por un corto número de adeptos. Ejercerá una influencia decisiva en la próxima revolución social, sin lograr su triunfo. Pero una vez vencedor el socialismo, los esfuerzos, los estudios, se dirigirán hacia este nuevo ideal, que a su vez, se apodera del mundo. Y más pronto de lo que se cree, porque la duración de las evoluciones humanas cada vez se acelera más. Se ha necesitado toda la noche de los tiempos, para que la antigua esclavitud se transformara en simple servidumbre. Una serie de siglos, para que la servidumbre llegara hasta el liberalismo constitucional, y solo una centuria, para la manifestación del socialismo. Se puede presumir, con un poco de audacia, que faltan pocas generaciones para llegar a un estado en que la jerarquía gubernamental será reemplazada por la libre asociación de los individuos y de las agrupaciones. La ley imperiosa a todos, y de duración ilimitada, por el contrato voluntario. La hegemonía de la fortuna y del rango, por la universalización del bienestar y la equivalencia de las funciones. Y, por último, la moral presente, de hipócrita ferocidad, por una moral superior que dimanará naturalmente del nuevo orden de cosas. Esto es la anarquía. Enunciamos la cosa antes que la palabra, porque las palabras asustan. La anarquía es el complemento, y, puede añadirse, la perfección del comunismo. Quiérase, o no, la marcha de los pueblos civilizados hacia un comunismo verdadero es innegable. La democracia rueda a torrentes, ha dicho Tocqueville. En el presente, fuera del convento y del cuartel, ¿qué es el comunismo, sino la confirmación, el resultado de la democracia, la generalización de los intereses no políticos? La política, esta farsa, está llamada a desaparecer. Intereses materiales tangibles, que dan vida a intereses económicos. Este es el comunismo moderno, no más sentimental ni intuitivo que el de las tribus bárbaras, pero racionalista, científico que, desde Babeuf a nuestros días, ha penetrado en todas las capas sociales, precisándose aún más de Saint-Simon a Fourier, de Fourier a Cabet, de Cabet a Carlos Marx. Los ignorantes, que no ven más que la corteza, lo externo de las cosas, se sorprenden de los cambios que no han sabido prever, como el marino que, con los ojos fijos en la dormida superficie del mar, no advierte en su seno el anuncio pavoroso de próximas tempestades. Sobrevendrá la revolución social, esto es cuestión de algunos años solamente, y muchos la atribuirán al milagro, a lo imprevisto. La humanidad comienza a tener conciencia de sí misma. La similitud y solidaridad de intereses, la necesidad de aprovechar en común los descubrimientos, las uniones más o menos pasajeras, el simple hecho, por ejemplo, de viajar juntos en un vagón, o en un tranvía, todo conduce al comunismo. Pero expliquemos bien la palabra, porque hay comunismo y comunismo. Si entre las masas arraiga de día en día la idea de la socialización de fuerzas productoras suelo, subsuelo, máquinas, es decir, no más reparto, sino posesión del patrimonio universal hasta ahora inalienable, los unos quieren un registro, una reglamentación que emane de un poder central, y los otros, admitiendo el concurso de todos en la producción, proclaman la autonomía absoluta del individuo. Estos últimos son los anarquistas. La palabra anarquía, durante mucho tiempo, ha sido mal interpretada. Del mismo modo que bajo Louis XVI los burgueses del Marais no concebían que subsistieran estados sin un monarca a su cabeza, ahora, sin estudiar la etimología de la palabra anarquía, ausencia de gobierno,
La idea de que un hombre pueda ser autónomo, es decir, una cosa distinta de un juguete movido por otro hombre, parece disolvente a quienes vegetan toda su vida sujetos a estos principios heredados de sus mayores. Es indispensable que haya un gobierno, es decir, una minoría de individuos encargados de dirigir a la mayoría, y de pensar por ella. Y, sin embargo, ¿qué hombre de buen sentido, de buena fe, podrá negar que la verdadera libertad consiste en ser dueño absoluto de su persona y de su voluntad, y en conseguir la independencia de cada uno, asegurando, naturalmente, la independencia de todos? La masa es aún inconsciente, nos dicen. Ciertamente, pero entonces, ¿por qué la adulamos todos? Su inconsciencia la hace ciega, pero petrificando su cráneo en un molde único para todos, aseguramos su emancipación moral. ¿Quién es el hombre providencial? El genio incomparable que podrá vanagloriarse de pensar desinteresadamente por todos. En cuanto al gobierno de las asambleas, vale este lo mismo que el de los individuos aislados, y aun quizás resulta más imperfecto, más caótico. Y si algunas veces es aquel menos despótico, no es en virtud de una moralidad superior, sino porque los intereses encontrados lo neutralizan. En un siglo, Francia ha experimentado casi todas las formas de gobierno. Monarquía absoluta, monarquía constitucional, república, consulado, imperio, parlamentarismo y dictadura completa o mitigada. Han sido sus resultados, si no la dicha perfecta, pues hasta los charlatanes podrán solo prometerla, al menos el sentimiento de general bienestar suficiente, y la convicción de que no había necesidad de pedir a la violencia la conquista de progresos ulteriores. No. Los mismos males sociales. Despotismo, corrupción, miseria y prostitución moral, y arriba y física abajo. Y cada vez se ha debido llamar al mismo médico, siempre temido. La revolución. De la impotencia de las modificaciones gubernamentales para equilibrar y armonizar los intereses en lucha en el seno de una sociedad cuyos principales engranajes son estos mismos intereses, ha nacido la concepción anarquista. Los individuos, y son muchos, aún entre los que se llaman revolucionarios, que afectan considerar la anarquía como la aplicación exclusivamente de la fuerza bruta, y no como una filosofía razonada, muy razonada, dan sencillamente una prueba de su ignorancia, o de su mala fe. La fuerza, aquí, no puede ser más que la subordinada, el apoyo del derecho. Se puede ser un hombre exaltado, y ser un esclavo. Los comienzos un poco confusos del partido anarquista en Francia, no pueden, en modo alguno, perjudicar la pureza de las ideas. Los partidos que figuran a la vanguardia contienen los mejores y los peores elementos. Al lado de los pensadores que sueñan con una humanidad dichosa y libre, hay batalladores por amor a la batalla románticos, seres fríos, que dicen pertenecer al partido más avanzado, porque esto, según ellos, les dispensa de estudiar. Enamorados de lo paradójico, brillantes algunas veces, y agradables de escuchar para quienes, habituados a la discusión de escuela, no se asustan por una palabra más, peligrosa muchas veces, para la masa sencilla. Pero los años pasan, se purifican los partidos, se precisan las ideas, y se clarifican las fórmulas. La anarquía, muy diferente de los sistemas muertos apenas nacidos, de Fourier y de Cabet, tiene todo un porvenir de vitalidad, porque responde, no punto a la concepción de un filósofo, sino a la marcha de los acontecimientos, al ideal de los mejores, y a las aspiraciones de todos. Lo que aleja a un gran número de revolucionarios franceses de la anarquía, es que la mayor parte, a pesar de la fogosidad de sus discursos y de su aparente turbulencia, son muy rutinarios. Mientras que otros, más socialistas que revolucionarios, quieren imponer el sistema fruto de sus investigaciones. Los primeros, más enamorados de la acción que del estudio, viven aún sujetos al fetichismo que les inculcaron los gigantes de la convención. Para estos, las revoluciones futuras deberán calcarse absolutamente en la del 92. Cada vez habrá una comune, un comité de salud pública y 14 ejércitos, ni uno más ni uno menos.
Robespierre y Saint-Just debieran resucitar, y, quién sabe, si estos plagiarios no llevarían su amor a la imitación, hasta el extremo de colocar sus cabezas bajo el filo de la guillotina. El gran error de los espíritus superficiales está en imaginar que después de la realización del ideal que ellos sustentan, la humanidad no tendrá otro ideal que perseguir. Siendo así que vemos como los republicanos oportunistas, tratados de exagerados por los monárquicos, tratan a su vez de exagerados a los republicanos radicales, los cuales aplican este mismo epíteto a los posibilistas del socialismo y estos lo aplican a los anarquistas. Se puede decir, sin que esto sea paradójico, que todo hombre es a la vez el reaccionario de otro hombre, y el revolucionario de otro también. Las concepciones más avanzadas no han sido hasta aquí más que etapas, puntos de reposo. Por ejemplo, de la familia a la tribu o al municipio, del municipio a la provincia, de la provincia a la patria. ¿Cuántas modificaciones y expansiones no ha experimentado la idea de la agrupación? Hoy, saliendo del patriotismo, se va al racismo panslavismo, panlatinismo, pangermanismo, y más allá del racismo es la noción de la humanidad la que ya comienza a formarse. Lo mismo ocurre con todo. Y esta marcha ascensional de las concepciones humanas, si debe hacernos indulgentes para los rezagados, debe impedir, sobre todo, que tratemos de utopistas a quienes van más allá que nosotros. Todo progreso, ha dicho Bakunin, supone la negación del punto de partida. Toda idea, podemos añadir, contiene una negación destinada a desaparecer pronto o tarde, y una afirmación destinada a ser la base de una nueva idea. Así, en la idea del patriotismo, el principio positivo, real e indestructible, es el de la solidaridad. La parte negativa es la que hace aparecer como enemigos, o al menos, como vecinos peligrosos, los que viven al otro lado de la frontera. De la Revolución de 1789, lo justo, lógico y perdurable, es la afirmación de los derechos del hombre, de la libertad del individuo en el seno de la sociedad. Lo que, al contrario, es falso y desaparecerá al soplo del progreso, es la constitución de un funcionarismo oligárquico y el establecimiento de un despotismo más peligroso que el despotismo monárquico, porque es insaciable e impersonal. El despotismo de la ley. Las leyes, consideradas como la salvaguardia de la libertad, son, por el contrario, sus peores enemigos, porque encadenan indefinidamente no solo la generación en que se promulgaron, sino las generaciones futuras. Y estas leyes, por justas, por maravillosas, por divinas que sean en su tiempo, forzosamente han de degenerar en opresoras, en una época en que los hombres, las costumbres y las ideas habrán cambiado, por el incesante movimiento de la humanidad. Es preciso que termine esta fábula de la humanidad dominada y encadenada por principios eternos, inmutables. Patria, religión, propiedad, familia, matrimonio. Si son inmutables, sus defensores no tienen por qué alarmarse de nuestros ataques. Pero la historia nos demuestra que han variado constantemente según el tiempo y lugar. ¿Qué era la patria al principio de la humanidad, cuando nuestros antepasados vivían en lóbregas grutas? No existía la religión. No había más que la ignorancia de los fenómenos naturales que debía, hacer pasar al hombre por tantas fases. Fetichismo, sabeísmo, politeísmo, monoteísmo, antes de dejarle entrever las realidades de la filosofía experimental. La propiedad ha sido sucesivamente familiar, feudal, monárquica e individual. La familia ha sido patriarcal, matriarcal y despótica, según la forma griega, romana o cristiana. El matrimonio ha sido amorfo, promiscuidad, poligámico, monogámico, poliándrico, aún lo es en las islas de la Sonda, indisoluble y disoluble. Las formalidades que lo han acompañado han variado hasta lo infinito, convirtiéndose después en una cuestión de moda nada más. Ocurrirá lo mismo en la revolución que se prepara. ¿Esta revolución será ante todo socialista? O, por ser más exactos, comunista, pues el socialismo no es más que la hipocresía del comunismo.
La marcha constante de los hombres y de las cosas nos conduce inevitablemente a la revolución. Pero asusta pensar lo que será un comunismo ordenancista, codificado por legisladores, cada uno de los cuales tendrá un sistema favorito del que no querrá desprenderse. Sistema basado, por otra parte, sobre laboriosos estudios, pero en los que se prescindirá de la voluntad, el temperamento, las pasiones, en una palabra, la libertad de cada individuo. La anarquía, que no triunfará aún, desgraciadamente. En la próxima revolución, que no podrá triunfar, porque aún no habrá tenido tiempo para penetrar en el corazón de las masas, pues la sucesión de los acontecimientos será más rápida que la evolución de los cerebros. La anarquía será el contrapeso indispensable para impedir que zozobre la libertad en el desbordamiento comunista, para conducirnos, en una palabra, a un comunismo de costumbre, no ya a un comunismo de leyes. Entonces se trabajará conscientemente, y al mismo tiempo por hábito, como se lava uno por costumbre todos los días. Se consumirá lo suficiente, sin derrochar nada ni acaparar nada, porque se tendrá la certidumbre de que siendo la tierra y las máquinas de todos, los productos continuarán al día siguiente con la misma abundancia en los almacenes de todos. El recelo, expresado con frecuencia por ociosos poseedores, de que el obrero apenas se libre del yugo del patrono, se entregará a la pereza y a los excesos, es muy exagerado. Ocurre frecuentemente que, los que, faltos de todo, se prometen grandes placeres y locos festines, para cuando tengan dinero, el día que lo tienen son indiferentes a las cosas que les ilusionaban. Lo repetimos. La anarquía absoluta, ideal, superior a todos los sistemas terminados en ismo, no se realizará al día siguiente de la revolución social. Pero esto no es una razón para negarla ni mucho menos para combatirla. Aún no considerándola como un estado extrahumano, lo que sería absurdo y nulo, no poseyendo cualidad alguna para trazar un límite al progreso, representaría al menos el esfuerzo incesante hacia lo mejor, lo contrario de la inmovilidad que indica la muerte de las sociedades. Para poseer un poco, hay necesidad de pedir mucho. Sin una reivindicación completa, excesiva, si se quiere, de los derechos del individuo, el individuo, clasificado y regimentado, se ahogará en la masa, perecerá en la colectividad. Nada sería tan criminalmente absurdo como querer, en nombre de la igualdad, obligar a todos los hombres a trabajar el mismo número de horas, a absorber la misma cantidad de sustancias, los mismos platos, a vestir ropas iguales, sin tener en cuenta las diferencias de temperamento, de organización, de edad, de gustos y de costumbres. Valdría tanto como decretar que todos los hombres han de tener los cabellos negros y una talla de 1,65 metros. La igualdad, tal como la comprenden estos reglamentadores, no es la verdadera igualdad, sino una igualdad superficial, aparente. No siendo idénticos los individuos, no pueden ser sometidos a reglas idénticas. El comunismo debe limitarse a colocar la riqueza social al alcance de todos, sin permitir a algunos acaparar lo que es necesario para el bienestar general, lo mismo las máquinas, las minas, los bosques que la luz del sol. Cosa extraña por otra parte. Los escritores socialistas contemporáneos han extraído todos sus argumentos del estado de la industria, fenómeno accidental, que un acontecimiento imprevisto, un descubrimiento cualquiera, puede modificar totalmente, y muy pocos se apoyan sobre la etnología, sobre el conocimiento de las razas, sobre la tendencia, las afinidades, el pasado histórico de los pueblos. A despecho de las aproximaciones y fusiones, que tienden afortunadamente de día en día a suprimir las fronteras, cada raza ha conservado un modo de vivir y de pensar que constituye su originalidad, su genio. Si los alemanes, sistemáticos hasta el exceso, tienden a un comunismo autoritario, a un socialismo de Estado, los latinos, más volubles, más ligeros, tienen grandes tendencias hacia la anarquía. La inestabilidad de los modernos gobiernos en Francia y España, las revoluciones populares de las repúblicas de la Edad Media, son una prueba irrebatible.
autonomía y federación son las grandes fórmulas del porvenir. Desde ahora en adelante, la mayor parte de los movimientos sociales se orientarán en esta dirección. Pero no obstante, todos los pueblos no caminarán con el mismo paso hacia este fin. La mezcla de diferentes razas, la céltica, la latina, la germánica, han hecho de Francia, por excelencia, un país de experimentación. Ahora bien, en Francia los socialistas que no fundan casas de beneficencia ni del Papa se dividen actualmente en posibilistas o moderados, marxistas o revolucionarios autoritarios, anarquistas. Conviene dejar aparte de esta enumeración a los independientes, que forman no una escuela, sino agrupaciones de unión, cuyos miembros se agregan a tal o cual secta, y los blanquistas que, no teniendo ningún cuerpo de doctrina, y buscando ante todo la conquista del poder, más por realizar reformas políticas que por revolucionar el orden social, están, según las circunstancias, tan pronto al lado de los marxistas como al lado de los burgueses radicales. Cada una de estas tres escuelas coexistentes parece corresponder a una raza distinta y adaptarse a su estado de espíritu o de costumbres. Ciertamente hay que desconfiar de toda clasificación, pero hay que hacer constar, sin embargo, que el posibilismo ha arraigado, sobre todo en las aglomeraciones célticas, propagándose en Bélgica con el Partido Obrero, arrastrando la Gran Bretaña, esta tierra semicéltica, semisajona, con las asociaciones cooperativas trade unions análogas a las que forman en Francia el ejército del socialismo reformista. Aparece no menos claramente que, mientras el marxismo, doctrina de importación, se adapta a las formas alemanas, el anarquismo en su espontaneidad, en su fuego, en la brillantez de su ideal, refleja el espíritu de los modernos latinos. Es verdad que entre los entusiasmos meridionales y el carácter frío y analítico de los ingleses hay una gran distancia. Este, en general, penetrado del lealismo, aborda las cuestiones por sus detalles inmediatamente realizables. A pesar de esta enorme diferencia, la anarquía, bajo su forma más precisa, más práctica, la de la libre agrupación, tiene en Inglaterra un gran porvenir, porque el sentimiento de la individualidad existe mucho menos restringido que en otras partes por las instituciones, y el espíritu de asociación hállase igualmente desarrollado. En cuanto al temperamento revolucionario, es menos definido, y más de una vez han sido los elementos extranjeros irlandeses, emigrados latinos o germánicos, quienes, aunque poco numerosos, han dado al movimiento social en Inglaterra su verdadera orientación. Los socialistas alemanes, doctrinarios y enamorados de la autoridad, porque el espíritu de militarismo y de jerarquía los han dominado, serán sin duda violentos revolucionarios. Despiadados destructores del orden actual, lo sustituirán con un comunismo científico, dicen ellos, pero pesado, que dará a los trabajadores agrupados bajo la tutela del Estado más bienestar que libertad. Menos profundo tal vez, menos exacto seguramente y más soñador, el espíritu latino, ligero e inconstante, no se prestará jamás a la prolongación de un comunismo de cuartel, funcionando a la prusiana. A un día siguiente de la revolución social, revolución que, en sus diversas fases, puede durar 10 o 12 años, es lógico presumir que, de las diversas tendencias doctrinarias y libertarias, se formará una resultante, un modus vivendi que si aún no es la anarquía, protegerá no obstante la autonomía individual contra la opresión de la comunidad o de la corporación. Nadie es tan tiránico como el que, desde un estado oscuro, ha llegado a ocupar elevados puestos, o sea el ser recientemente emancipado. Desembarazada del yugo del Estado, es probable que la comuna intentara regentar las corporaciones, y éstas, a su vez, no guardarán siempre el debido respeto a la libertad individual. Este organismo, digamos la palabra, este gobierno, podrá ser más opresor que el del Estado, porque será un amo más inmediato. En sentido inverso, está llamada a formarse una sociedad armónica. El punto de partida no será ya el Estado, ser ficticio, en cuyo nombre ciegas leyes rigen sobre millones de seres diferentes de temperamento,
de gustos y de carácter, sino el individuo que es el germen de la humanidad, que es un microcosmos, un mundo pequeño, y a quien no se debe sacrificar, ni en nombre de la mayoría del pueblo, ni en nombre del soberano. Salvo en el periodo de lucha en que las necesidades conducirán a los más libertarios a ejercer presión y autoritarismo, pues pretender lo contrario sería ceguedad o hipocresía. El derecho colectivo no es respetable mientras no sea la expresión del derecho individual. De otro modo, no será otra cosa que la más tiránica de las obstrucciones. Dígase lo que se quiera, comunismo e individualismo no son forzosamente dos términos inconciliables. Al contrario, uno da fuerzas a otro. El porvenir demostrará que el individuo puede vivir muy bien libre en el seno de la comunidad. Hasta hoy, la vida de las sociedades ha pasado en oscilaciones entre el comunismo y el individualismo. Privados de contrapeso, se hace generalmente demasiado sofocante el uno, para que pueda soportarlo impunemente la personalidad humana, y el otro, ferozmente egoísta, aniquila a los más débiles. Este exceso reclama cada vez una reacción. Actualmente la reacción se prepara en el sentido del comunismo. Pero si una vez pasadas las grandes sacudidas, no se equilibra con la libertad individual, las reivindicaciones en favor de esta última adquirirán muy pronto una fuerza irresistible. Más irresistible, porque estando garantida la vida material, la vida intelectual y moral será más intensa, y por lo tanto más exigente. La insubordinación latina, manifestada frecuentemente por la necesidad de expansión, más que por verdadero libertarismo, parece necesaria, hay que reconocerlo, por encima de todo prejuicio patriótico, para contrabalancear los instintos jerárquicos de los alemanes, que muy prolíficos, podrían en un momento dado, por su poder numérico, ejercer sobre las demás naciones una preponderancia que, por ser pacífica, no sería menos intolerable. Del científico pueblo de Goethe y Schiller, han hecho los Hohenzollern un cuartel, y hasta el socialismo se ha revestido de una forma dura. Liebknecht, el jefe del socialismo, parece hablar algunas veces como Federico I. Puede ser que detrás de la raza germánica, que en el apogeo de su fuerza parece destinada a eclipsar el viejo mundo latino, se levante la raza eslava, aún nueva, bárbara todavía, pero que al declinar el siglo XX, dormidos los latinos y agotados los alemanes, surgirá a su vez, y hará que brille en Europa una civilización superior a todas las precedentes, y de la que el poeta Pushkin, el escritor Tolstoy, los pensadores Bakunin, Herzen y Kropotkin, habrán sido brillantes precursores. San Petersburgo será entonces para París lo que París es para Atenas. Esta civilización ligera, alada, profundamente humana, combinada con el sentimentalismo eslavo, el arte griego, la fuerza latina y el genio alemán, se dilatará, sin trabas, en un pueblo destinado verdaderamente a pasar casi, sin transición, del autocratismo más absoluto a la más completa libertad. En la historia de la humanidad, se ve a las razas y las instituciones sociales desarrollarse paralelamente. Cada pueblo, ocupando su lugar en la serie de las evoluciones, aporta su contingente de hechos y de ideas, y arroja una semilla para el porvenir. Lo mismo que Grecia nos ha legado el arte, y Roma el estado mal que ha sido necesario para combatir y vencer el feudalismo gótico, del mismo modo que los bárbaros han vivificado Europa, limpiándola de la putrefacción del Bajo Imperio. Parece que sucesivamente Francia esté destinada a dar a Europa las primeras nociones de republicanismo, Alemania a organizar el comunismo autoritario, y Rusia a que prevalezca la anarquía. La victoria de la idea republicana, correspondiendo con la supremacía de Francia, ha sido el término de la evolución del siglo XVI. A fines del siglo VI, el triunfo del comunismo concuerda con la hegemonía de Alemania. El siglo actual será el siglo de Rusia. Esto está fuera de duda. ¿Y cuál será entonces el fin de la evolución? Esa idea hoy naciente, y aún mal comprendida, porque la miseria ha embrutecido las masas. La anarquía. Los rusos que, aún viviendo bajo un gobierno de la Edad Media, aspiran a la civilización del siglo VI, se impregnan,
singularmente, del espíritu francés, y ven cómo se desarrollan lejos de ellos instituciones y regímenes distintos, no tendrán necesidad, cuando desaparezca su último autócrata, de pasar por las mismas fases que los occidentales. Instruidos en nuestras vicisitudes, y viviendo la vida de su época, irán rectos hacia el fin. Mientras que en el campo, el espíritu de sociabilidad mantenido por la existencia del MIR, les ha hecho comunistas. En las grandes poblaciones, el deseo de libertad, sentido más interesante a medida que se occidentalizan, los prepara para la evolución franca y enteramente anarquista. Un día llegará en que los pueblos europeos se encontrarán frente a frente con la raza amarilla despertada de su letargo. Sin necesidad de guerras ni conquistas, sino por el solo hecho de una inevitable expansión, 500 millones de inconscientes de aspecto humano, prosternados ante sus dragones y sus ídolos, lamiendo la tierra a los pies de sus reyes, reemplazando la mujer por el hombre y la filosofía por el monosilabismo, amenazarán con desbordarse sobre Europa. Este será un choque formidable. Si nuestros nietos no poseen esa palanca poderosa, que es la conciencia y la libertad del individuo, ¿cómo podrán maniobrar contra una nueva Edad Media? ¿Cómo encauzar el torrente, y hacer que triunfe la civilización? A la supremacía del número, ¿qué oponer, sino la inviolabilidad del ser? ¿Cómo combatir la plaga de los viejos prejuicios, de las antiguas religiones que han momificado el Oriente, el budismo, hermano del cristianismo, si no es por medio del racionalismo de la ciencia que, libre de toda traba oficial, habrá alcanzado un dominio prodigioso? Y a la adoración de Dios, y del amor, ¿con qué responder, si no es con la afirmación enteramente anarquista? Ni Dios ni amo. Fin del capítulo 1. Consideraciones generales. Filosofía del anarquismo. Es el complemento, y, puede añadirse, la perfección del comunismo. Quiérase, o no, la marcha de los pueblos civilizados hacia un comunismo verdadero es innegable. La democracia rueda a torrentes, ha dicho Tocqueville. En el presente, fuera del convento y del cuartel, ¿qué es el comunismo, sino la confirmación, el resultado de la democracia, la generalización de los intereses no políticos? La política, esta farsa, está llamada a desaparecer, intereses materiales tangibles, que dan vida a intereses económicos. Este es el comunismo moderno, no más sentimental ni intuitivo que el de las tribus bárbaras, pero racionalista, científico que, desde Babeuf a nuestros días, ha penetrado en todas las capas sociales, precisándose aún más de Saint-Simon a Fourier, de Fourier a Cabet, de Cabet a Carlos Marx. Los ignorantes, que no ven más que la corteza, lo externo de las cosas, se sorprenden de los cambios que no han sabido prever, como el marino que, con los ojos fijos en la dra del mundo. Y más pronto de lo que se cree, porque la duración de las evoluciones humanas cada vez se acelera más. Se ha necesitado toda la noche de los tiempos, para que la antigua esclavitud se transformara en simple servidumbre. Una serie de siglos, para que la servidumbre llegara hasta el liberalismo constitucional, y solo una centuria para la manifestación del socialismo. Se puede presumir, con un poco de audacia, que faltan pocas generaciones para llegar a un estado en que la jerarquía gubernamental será reemplazada por la libre asociación de los individuos y de las agrupaciones. La ley imperiosa a todos, y de duración ilimitada, por el contrato voluntario. La hegemonía de la fortuna y del rango, por la universalización del bienestar y la equivalencia de las funciones. Y, por último, la moral presente, de hipócrita ferocidad, por una moral superior que dimanará naturalmente del nuevo orden de cosas. Esto es la anarquía. Enunciamos la cosa antes que la palabra, porque las palabras asustan. La anarquía, hormida superficie del mar, no advierte en su seno el anuncio pavoroso de próximas tempestades.
sobrevendrá la revolución social. Esto es cuestión de algunos años solamente, y muchos la atribuirán al milagro, a lo imprevisto. La humanidad comienza a tener conciencia de sí misma. La similitud y solidaridad de intereses. La necesidad de aprovechar en común los descubrimientos. Las uniones más o menos pasajeras. El simple hecho, por ejemplo, de viajar juntos en un vagón, o en un tranvía, todo conduce al comunismo. Pero expliquemos bien la palabra, porque hay comunismo y comunismo. Si entre las masas arraiga de día en día la idea de la socialización de fuerzas productoras suelo, subsuelo, máquinas, es decir, no más reparto, sino posesión del patrimonio universal hasta ahora inalienable, los unos quieren un registro, una reglamentación que emane de un poder central, y los otros, admitiendo el concurso de todos en la producción, proclaman la autonomía absoluta del individuo. Estos últimos son los Filosofía del anarquismo. Carlos Malato. Capítulo primero. Consideraciones generales. En el seno de la revolución del siglo XVI, apareció el germen de una revolución económica ulterior. Jack Roux, Chaumette, los hebertistas, y más tarde Babeuf con sus amigos, dieron el grito de las reivindicaciones sociales. Este precoz socialismo, apenas comprendido por muy pocos, no podía triunfar entonces, pero gracias a sus generosos precursores, fue la palabra de lucha del siglo de evolución siguiente, y hoy tiende a imponerse. Todo indica que ocurrirá lo mismo con la anarquía, presentida por Proudhon, afirmada por Bakunin, entrevista después de pocos años con mucha claridad y profesada actualmente por un corto número de adeptos. Ejercerá una influencia decisiva en la próxima revolución social, sin lograr su triunfo. Pero una vez vencedor el socialismo, los esfuerzos, los estudios, se dirigirán hacia este nuevo ideal, que a su vez, sea por anarquistas. La palabra anarquía, durante mucho tiempo, ha sido malinterpretada. Del mismo modo que bajo Louis XVI los burgueses del Marais no concebían que subsistieran estados, sin un monarca a su cabeza, ahora, sin estudiar la etimología de la palabra anarquía, ausencia de gobierno, la idea de que un hombre pueda ser autónomo, es decir, una cosa distinta de un juguete movido por otro hombre, parece disolvente a quienes vegetan toda su vida sujetos a estos principios heredados de sus mayores. Es indispensable que haya un gobierno, es decir, una minoría de individuos encargados de dirigir a la mayoría, y de pensar por ella. Y, sin embargo, ¿qué hombre de buen sentido, de buena fe, podrá negar que la verdadera libertad consiste en ser dueño absoluto de su persona y de su voluntad, y en conseguir la independencia de cada uno, asegurando, naturalmente, la independencia de todos? La masa es aún inconsciente, nos dicen. Ciertamente, pero entonces, ¿por qué la